Bien, mis estimados, nos habríamos quedado en esta actividad el ejemplo 19, que corresponde a multiplicar fracciones algebraicas. Ya, las fracciones las reconocemos al ojo porque ellas vienen escritas con una raya, ¿no? Una raya horizontal, como ven en pantalla, ¿no? Que separa un numerador de un denominador, esa rayita que ven. Y lo que estamos haciendo con ellas es multiplicar, ¿no? Las letras pueden aparecer arriba o abajo o en ambos términos. ¿Ya? Términos llamo al numerador y al denominador, recordando que el numerador es lo que está anotado por encima de la raya y el denominador lo que está debajo de la raya. Ambos se llaman términos de la fracción. Entonces, para multiplicar habríamos visto esta regla para multiplicar dos fracciones. Simplemente el resultado va a ser otra fracción que lo obtenemos con un numerador nuevo y un denominador nuevo, ¿no? El numerador nuevo que se va a generar es multiplicando en horizontal, así en línea, los numeradores, los que están arriba de cada fracción, los que están arriba de cada raya. A por C. Esa X que ven es el por tradicional, representa al operador de la multiplicación. Lo mismo hacemos abajo, multiplicamos B por D, y eso nos da el producto B por BD, ¿no? Todos estos conceptos de multiplicar letras los hemos revisado en anteriores sesiones, ¿no? Es importante también ir repasando, aunque algunas cosas por ahí voy recordando. Por ejemplo, para multiplicar letras, simplemente omitimos el por tradicional y los juntamos en orden alfabético. Como ven ahí, BD abajo en el denominador y AC en el numerador. Entonces esa regla veníamos aplicando para multiplicar fracciones algebraicas. Ahí tenemos la resolución, la solución de los dos apartados. Y nos habríamos quedado en continuar esta actividad. Pero esta actividad lo van a hacer ustedes. Espero también hayan repasado el video que compartí en YouTube. Esto ha sido grabado ayer también. Entonces vamos a intentar hasta donde podamos resolver todos estos apartados. ¿Eh? Profesor, solo avancé desde la A hasta la K porque ya no tengo espacio en mi cuaderno. Ya no se preocupen, envíenme lo que tienen. Ya, profesor. Muy bien, mi estimado. A ver, explícame su desarrollo del apartado A. Profesor. Ya, bueno, en el Le apartado A escuchamos. en el apartado A, para resolverlo, tuvimos que multiplicar x sobre 4 por 7 sobre y. Multiplicando los denominadores y los numeradores, nos saldría 7x sobre 4y. Continúa la D. En la D, que tuvimos que multiplicar las siguientes fracciones, que son m al cuadrado sobre 4 por 6 sobre m, que eso sería igual a multiplicar los numeradores y denominadores 6m al cuadrado sobre 4m. Aquí, profesor, a la variable le tuve que eh, descomponer, tuve que descomponerle quedando 6m por m sobre 4 por m. Y tuve que simplificar a letras del numerador y denominador quedando 6m sobre 4. Continúa la G. En la G, profesor, se multiplica las siguientes fracciones, que son x sobre y al cuadrado por 3y sobre 8.
Aquí también tuvimos que multiplicar las denominadores y numeradores, que nos tendría que salir 3xy sobre 8y al cuadrado. Aquí tuve que descomponer el y al cuadrado, que quedaría 3x por y sobre 8y por y, que sí, que simplificando las y's quedarían 3x sobre 8y. Muy bien, continúa la J. En la j, que el problema nos pide resolverlo, que sería 10 al cuadrado sobre b por 3b sobre 2a, que sería igual a 30 al cuadrado por b sobre 2ab, que descomponiendo las a serían 30 por a por b sobre 2 por a por b, y simplificando las a quedaría 30a sobre 2, y las b también simplificándolas. Y puedes simplificar el Sí, último profesor, resultado. sería Explica. 15a. Muy bien, hay que darnos cuenta de ese detalle también. Muy bien, campeón. La B, ¿cómo es la B? Aquí es el mismo caso que en el apartado A, que, que multiplicamos a sobre 5 por 5 por b sobre b, que nos daría 5a sobre 5b. Y esto será la forma más simple. No simplificando también, profesor, se llegaría a ser ab. ¿Cómo? AB juntos. No, a sobre b, profesor. Claro, pues sacamos 5 también. La E, ¿cómo será la E? Explícanos. El a, profesor, la verdad aquí tuve algunos problemas, pero bueno, nos pide multiplicar x sobre 6 por 2 sobre x, que multiplicando nos daría 2x sobre 6x. Y simplificando las x me daría 2 sextos, que Y esto, también sí, profesor. y esto será la forma más simple. Ahí tuve también algunos errores. Ahí sería 3, profesor. No, ¿ve? No digo, 2/6 será la forma más simple. No, profesor, ahí falta simplificar también. ¿Cómo sería? Explica. ¿Me escuchas, Diego? Mm, Podríamos, ahí hay que sacarle mitad, profesor. Ya, Sacándole mitad a 2 y a 6 saldría un tercio. muy bien, muy bien. La H, El h, profesor, nos pide multiplicar las siguientes fracciones, que son x sobre y por y sobre x, que sería igual a xy sobre xy. Y simplificando las x y la y nos saldría 1. muy bien. A ver, la K, Bueno, profesor, acá nos pide multiplicar 7m al cubo sobre 3 por, por 4 sobre m. ahí te faltó abajo, en el 4, te faltó la N. Si te fijas en la operación, en la fracción, en la segunda fracción, ahí te faltó la N, o sea, junto a la M. Si te fijas ahí, no. Hay, que tener- Sí, profesor, hay, sí faltó la n. hay que tener cuidado, ¿no? A veces sucede eso, ¿no? Hacemos bien esto, que hemos copiado mal su desarrollo, pero esto no correspondía a la operación original. Y eso sucede a veces cuando hacemos la prueba del IT. Hay que tener mucho Sí, cuidado ahí, profesor. porque podemos perder puntos, pues, mi estimado. A ver, con lo que está aquí, vamos a considerar esta operación. Explícanos, a ver cómo. Bueno, profesor, bueno, multiplicar los denominadores y los numeradores nos saldría 28m al cubo sobre 3m. También le puede incluir la letra n, profesor.
o continúo nomás. No, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ya. Bueno, descomponiendo m, sería 28 por m por m por m sobre 3 por m. Y simplificando la m nos quedaría 28m al cuadrado sobre 3. Y ¿Quería decir algo? no, profesor. Ah, ya. Ay, no. La C, La C, profesor, multiplica las fracciones que son 3 sobre x por y sobre 12. Nos saldría como resultado 3y sobre 12. y eso será la forma más simple. No, profesor, ahí simplifican, sacándole tercia sería y sobre 4x. Muy bien. Muy bien, buen trabajo, mi estimado. Ya, alguna sugerencia, ya. Esta descomposición como producto que haces para m al cubo es correcto, ¿no? Es correcto. Sin embargo, te sugiero que en la práctica ya, trata de hacer esta operación mentalmente, omitirlo, porque no vaya a ser que supongamos que en vez de 3 en el exponente de la m, sea por ejemplo 100 y abajo sea m. Y no vas a hacer 100 veces m, ¿no? 100, m por m por m, 100 veces m, solo para poder identificar con quién voy a tachar. No. Entonces, mi estimado, simplemente hay que restar, ¿ya? O hay que tachar las mismas cantidades de letras, ¿no? Si acá arriba tengo 3 factores iguales a m y abajo tengo solamente uno, entonces la diferencia es 3 menos 1, 2, 2m sería, o, perdón, 2 factores repetidos Repetidos a m, ¿no? a m, ¿no? Sería m al cuadrado. Eso hay que tener cuidado, mi estimado Diego, ¿ya? Pero lo que has presentado está correcto, sino lo que yo sugiero es que este paso intermedio donde descompones como producto el exponente, trates de hacerlo mentalmente, ¿no? Mentalmente omitir, no es necesario. No es necesario. Pero Ya, es profesor. correcto, Pero es pero es correcto. correcto. Pero es correcto. Felicito, ¿ya? Ahí oigo un eco, mi estimado. Hay que apagar el audio. Entonces te has quedado hasta aquí, la F es que no la has hecho, ¿no? Entonces, Sí, profesor, es que ya no me daba el cuaderno. ya, muy bien, muy Entonces, bien. Vamos, muy vamos bien. a continuar, no te preocupes. Y entonces, vamos a continuar, mi estimado. Entonces, te habrías quedado en la F. Voy a hacerlo la F acá junto contigo. F, ¿ya? Entonces, primer paso hay que reescribir el entero 5 como fracción, ¿no? En la primera fracción la copiamos igual, sería 6 sobre t al cuadrado. Luego, el operador de la multiplicación, no le voy a hacer una X curva, ya. Voy a tratar de hacerle derecho, así. Luego, decíamos que el entero lo reescribimos como con notación de fracción, o sea, con una raya que separa el numerador y el denominador, así. Entonces, luego, estando ambas fracciones anotadas, aplicamos la regla, ¿no? El resultado de esta multiplicación va a ser otra fracción, por lo tanto anoto mi raya, y encima del, arriba del va ahí, el producto de los numeradores. 6 por 5, ¿no? 30. Y abajo el producto de los denominadores, t al cuadrado por 1, t al cuadrado, ¿no? Y quedaría así, ¿no? No hay nada más que hacer. No se puede aún reducir más, no se puede simplificar más. Ya, mi estimado, puedes hacer alguna pregunta con confianza, estoy para apoyarte, si algo no está claro, ¿no? En el apartado I tenemos una potencia, tenemos 4 sobre K, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Expresar como un producto esta potencia, ¿no?
es decir, 4 sobre K multiplicado por 4 sobre K. Luego aplicamos la regla para multiplicar fracciones. En el numerador sería 4 por 4, ¿no? 16. Y en el denominador tendríamos K por K, K cuadrado. Esa sería su forma más simple, ¿no? Y la L, terminamos con la L. Ahí hay un producto que tiene 3 factores, ¿no? Ya, lo vamos a avanzar aquí, ya. Voy a poner igual. Y voy a poner mi raya principal, que es para la fracción, ¿eh? El separador del numerador y el denominador. Entonces, en los numeradores de cada fracción tenemos al 2. S va a multiplicar con 5y. S va a multiplicar con x a la quinta. Y en los denominadores tenemos x al cuadrado. S va a multiplicar con x. Y S va a multiplicar con 8y al cuadrado. Ahí tenemos el producto. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que identificar, buscar factores comunes. Siempre en un producto, en el numerador y en el denominador hay que buscar factores comunes para poderlos simplificar, cancelar, ¿ya? Se puede hacer eso en una fracción. Al hacer eso, el valor de la fracción se conserva, no se altera, ¿ya? Pero si solamente tachamos arriba y no abajo, o viceversa, tachamos abajo y no arriba, ahí alteramos el valor de la fracción. Tenemos que tachar arriba y abajo el mismo factor, el factor común o repetido. Entonces identificamos aquí, por ejemplo, tengo un factor literal, la y arriba, y abajo tengo dos factores, y repetido, ¿no? Entonces ya puedo tachar, ¿ya no? Entonces ahí me va a quedar una y. Ahí lo pone uno nomás para referirme que me va a quedar una y abajo, ¿no? Pero en la práctica no es necesario hacer eso porque puede crear confusión para el evaluador. Simplemente lo pueden hacer mentalmente, ¿no? Entonces, buscamos más factores comunes. Vemos que acá hay 5x. Perdón, estoy diciendo mal. 5x es un producto, ¿no? Acá hay 5 factores iguales a x. O sea, x por x por x por x por x. 5 veces se repite x. Y abajo tenemos 2 factores iguales a x y otro factor más igual a x. O sea, hay 3 factores x abajo. Entonces ellos se van, lo voy a sombrear todito de amarillo. Y no va a haber ningún factor x en el denominador, ¿ya? Pero acá, de los 5, vamos a tachar las mismas cantidades de factores que hemos tachado abajo. Abajo hemos tachado 3 factores x. Entonces, de los 5, arriba también vamos a tachar 3 factores. Y nos debe quedar 5 menos 3, 2 factores. Eso fue con las letras. Ahora vayamos con los números. En los números también hay factores comunes, mis estimados. Entonces, podemos hacer producto 5 por 2, 10, ¿no? O, fíjate este detalle. Antes de continuar, voy a anotar lo que va quedando para no crear mucha confusión de tanto escribir sobre la misma operación. Entonces, voy a continuar. Después del igual, voy a anotar lo que queda. Arriba me queda 2 por 5. Ya no hay esta y, ya se fue, por eso está tachado, sombreado con amarillo. Pero nos quedaría x al cuadrado arriba, ¿no? Por x al cuadrado. Abajo ya no hay las x. Los tres factores iguales a x se fueron. Me queda 8. De 2 factores y me queda un factor y nomás, ¿no? Ahora sí. Decía que los factores comunes también no solo están presentes en las letras, también están en los propios números. Por ejemplo, acá tengo el factor 2.
o es decir, tiene mitad. 8 también tiene mitad. En 8 hay un factor 2 también. Si cancelamos ese factor 2, ¿qué me va a quedar, no? Me va a quedar el número que he multiplicado con 2 de 8, ¿no? Entonces, acá va a quedar un 4. Es como sacar mitad. O sea, ese 8 mentalmente yo lo estoy reescribiendo como 2 por 4. En ese producto 2 por 4, el 2 se está tachando y me quedaría el 4, ¿no? Eso es cuando dices mitad arriba, mitad abajo. Entre 5 y 4 no hay más que hacer, no hay mitad, no hay factores comunes, ¿no? Entonces me quedaría finalmente en el numerador, multiplicando y juntando 5x al cuadrado sobre 4y. Ya no se puede simplificar más aún esto. Ya no olvidamos que simplificar es dividir arriba y abajo. Cuando tachamos las letras iguales, arriba y abajo, lo que estamos haciendo realmente implícitamente, ocultamente, inconscientemente, es una división, mis estimados. Estamos dividiendo. Cuando taché las 3x abajo y 3x arriba, he dividido entre x al cubo, arriba y abajo. Pero para que no se vea tan difícil así, simplemente te estoy diciendo, identificamos factores o letras repetidas, arriba y abajo, y los cancelamos, ¿no? Lo vamos eliminando. Entonces, esto sería su forma más simple. Ya no hay más factores comunes en el denominador ni en el numerador, ¿no? Bien, entonces me puedes preguntar con confianza, interrumpir en cualquier momento. Estoy para ayudarte, apoyarte. Bien, hemos terminado esta actividad. Vamos a pasar a las buenas, son las respuestas para que luego practiques lo que no se hizo. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? Esto ya corresponde a la división de fracciones algebraicas, ¿no? Vamos a regresar a la lámina donde está la regla para dividir. Entonces, para dividir, simplemente lo que vas a hacer es cambiar el operador de la división por el operador de la multiplicación. Ese entre por el por. O sea, vas a transformarle en una multiplicación. Pero ¿qué más vas a hacer? Si te fijas, el segundo, la segunda fracción, c sobre d, lo vas a invertir. Miren cómo está, ¿ven? La c pasó al denominador, pasó abajo, y la d subió. Y la primera fracción en la división, esa se conserva, se mantiene igual, a sobre b, a sobre b. Ya, este proceso de invertir los términos, es decir, el numerador con el denominador, c sobre d pasó como d sobre c. Eso se llama el recíproco o el inverso multiplicativo. Acá lo llama así, usa este nombre, el recíproco, ¿ya? Un ejemplo, el recíproco de 3/4 es 4/3. Le volteamos nomás. El recíproco de 2. Tú ya sabes que 2 mentalmente se puede reescribir como 2 sobre 1. Entonces su recíproco va a ser 1/2. El recíproco de 3, de 1/3, vamos a poner. Su recíproco va a ser 3 sobre 1, pero 3 sobre 1 genera una división exacta, que es 3. Y así sucesivamente. Entonces, para dividir, la segunda fracción la invertimos los términos. Términos, repito, se llama al numerador y al denominador de la fracción. Esos son los términos de la fracción. ¿Ya? Entonces, para dividir la primera fracción, copiamos igual. La división la cambiamos por una multiplicación. Y la segunda fracción la invertimos, ¿ya? Y cuando ya está anotada o convertida, transformada como una multiplicación, simplemente seguimos la regla que antes estábamos aplicando, ¿no? De multiplicar dos fracciones algebraicas.
porque esto ya hemos practicado ya, de multiplicación, ¿no? Entonces vamos al ejemplo. Ahí tenemos el apartado A y se nos pide dividir A sobre B entre 3. Estoy exagerando mi entre, no es una bolita así grande, es un puntito nomás. No vayan a ser así bolitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primer paso, para identificar qué voy a invertir, sugiero al entero, es que no es fracción, hay que darle forma de fracción, ¿ya? Entonces, esto sería la primera fracción. Copiamos todo igual, ¿no? Solamente vamos a darle forma de fracción al 3. Sería 3 sobre 1. Al darle la forma de fracción, no quiere decir que vamos a cambiar su valor. Debe conservarse su valor original, ¿ya? 3 sobre 1 es 3, ya que 3 entre 1 es 3. Ahora sí, vamos a aplicar la regla para dividir fracciones, ¿no? ¿Cómo era? La primera fracción, copiamos igual, A sobre B, y cambiamos el operador. Pasa a ser una multiplicación. Y invertimos en la segunda fracción. Pasa a ser un tercio o 1 sobre 3. Ya solo esas dos cositas hacemos. Cambiamos la división por multiplicación. Invertimos los términos de la segunda fracción. Luego, que ya está como multiplicación, aplicamos las reglas ya estudiadas, ¿no? Multiplicamos numeradores. A por 1 es A. Y B por 3, 3B. Luego de multiplicar, hay que observar si se puede simplificar. En este caso, no se puede simplificar más, ¿no? No hay factores comunes arriba ni abajo, ¿no? Quedaría así como su más simple expresión. Pasamos al apartado B. En el apartado B, miren la notación para la división. Lo voy a hacer notar aquí. La raya más grandecita, más larguita o más gruesita, ¿no? Eso es el operador principal, ¿ya? Y le estoy anotando con color negro, ¿ya? Y la otra raya, la secundaria, eso ya corresponde a un número fraccionario. Este quiere decir 2 sobre X. Entonces acá estás dividiendo un entero, el 4, una fracción, el 2 sobre X. Entonces cuando tenemos así, esta raya principal lo podemos cambiar por el operador tradicional de la división, ¿no? Para poder aplicar la regla que estamos estudiando, ¿no? Entonces vamos a cambiar esa raya principal, la raya negra, por el operador de la división. Quedaría así. Al lado izquierdo va el 4, luego continúa la raya, ¿no? Esa raya la cambiamos por el operador de la división. Ahí está cambiado. Y luego continúa el denominador, que es una fracción, ¿no? 2 sobre X. Ya está con el operador tradicional de la división. Luego vamos a darle forma de fracción al 4. Ahí la estoy resaltando. Y quedaría 4 sobre 1. Y luego el resto igual, ¿no? Entre 2 sobre X. Finalmente, aplicamos la regla para dividir fracciones. Aplicar la regla para multiplicar fracciones. La primera fracción, que es 4 sobre 1, la copiamos igualito. Luego cambiamos la división por una multiplicación. Y la segunda fracción invertimos. X sobre 2. Luego aplicamos la regla para multiplicar fracciones. Y eso nos da, ¿no? 4 por X en el numerador. 4X. Y 1 por 2 en el denominador. Luego de multiplicar hay que observar si se puede simplificar. Noto que 4 dividido entre 2 es exacto. Entonces hago esa división, los asocio a esos dos números y los divido mentalmente. 4 entre 2, 2. Y le juntamos su letra X.
Entonces, eso sería la expresión más simple para el apartado B. ¿Ya? Preguntas. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Ya, acá vas a chambear, mi estimado Diego. Los demás ya se fueron. Aquí está Nathaniel. Muy bien, pero me oigan Nathaniel. Entonces, vamos a chambear esto. Muy bien, muy bien. Ya estoy recibiendo. Muy bien, Nathaniel ya me envió su trabajo. Diego, me envías, campeón, lo que avanzaste, please. Vamos a compartir el trabajo de Nathaniel. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, Nathaniel, si me escuchas, please, explícanos los dos apartados H I, lo que se ve en pantalla. Profesor, buenos días. Bueno, Este, en la letra H tenemos una división de dos fracciones algebraicas. Es 2 entre y, no, 2 sobre y entre z sobre 3y. Igual, para, para poder dividir, tenemos que convertirla en una multiplicación. Y de la segunda fracción tenemos que lo que está como denominador pasarlo a numerador y lo numerador pasarlo al denominador. Entonces, eso hice y le puse el puntito como signo de multiplicación, ya que no quería confundirme el signo de multiplicación con el término X. Entonces, puse eso y me salió 6 sobre Z. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver ya desde antes que en la multiplicación tenemos y, entonces por lo tanto podemos simplificar ese y nos quedaría la multiplicación de 2 por 3, saldría 6, porque esa y ya no existe, porque se eliminó, y quedaría la z, que se le pone ya normal. En la letra I hice el mismo procedimiento que para poder dividir, solamente que para convertirlo en una multiplicación sería x sobre 2 entre x y sobre 6. Igual a, convirtiendo en una multiplicación, saldría x sobre 2 por 6 sobre x y. Se podría simplificar los x, entonces quedaría 6 sobre 2y. Le saqué la mitad y saldría 3 sobre y. muy bien, muy bien. Excelente trabajo. Felicidades. Siga así, mi estimada. Vamos con Diego. Muy bien, Diego. Acaba de enviar. Muy bien, Diego. Vamos a observar el trabajo de Diego. Espero veas pantalla, mi estimado. Ya, a ver, Diego, explícanos el apartado L, ¿no? L. Si puedes ver. Diego, adelante. Después de la K, ¿no? El apartado L.
Diego, mi estimado, ¿me logra escuchar? Diego, estimado, me confirma, o en todo caso, al mensaje si no me está escuchando o no ve pantalla. Adelante, mi estimado. Rudo, ¿me puede oír? Explica. Sí, le escuchamos. Ya bueno, profesor, el AL nos pide resolver la siguiente división de fracciones, que es a al cuadrado sobre 6 entre a al cubo sobre 4b, que con la regla que hemos aprendido que cuando hacemos división tenemos que cambiarle por la multiplicación, pero con la condición de que la segunda fracción, el numerador cambie de lugar y el denominador también. Entonces nos quedaría a al cuadrado sobre 6 por 4b sobre a al cubo, que el resultado de esta multiplicación sería 4 al cuadrado b sobre 6 al cubo. Y simplificando las a, nos quedaría 4ab sobre 6 al cuadrado. Ya, mi estimado, esa será la respuesta más simple. Bueno, profesor, ahí sacándole quedaría 2ab sobre 3 al cuadrado. Lo que acabas de decir es la respuesta más simple. Ah, no, profesor, ahí sería 2b sobre 6a, sobre 3a. Gracias, gracias. Muy bien, Diego. Buen trabajo. Entonces, mis estimados, vamos a continuar. Sin embargo, debo aprovechar, mi estimado Diego, podría desactivar el audio. Please. Hola, hola. Entonces, una observación al trabajo, a tu trabajo, Diego, ¿ya? Hay que siempre, ¿no? Fijarnos, hay que buscar siempre en una fracción factores comunes en un producto, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? En el numerador y en el denominador hay productos, hay multiplicaciones. Ahí están presentes los factores en las multiplicaciones, ¿ya? Y acá, fíjate en pantalla, estoy haciendo una señal con el cursor en forma de manito blanco. Fíjate que acá hiciste bien la simplificación y creo que lo tachaste, ¿no? Acá simplificaste al cuadrado arriba y abajo de al cubo te quedó a. Y eso fue correcto. No sé por qué lo tachaste. Es correcto. Muy bien has hecho ahí. Y de acá, de esta última expresión, faltaría cancelar factores iguales, ¿no? En 4 hay factor 2 y en 6 también hay factor 2. Es como quiere decir, hay mitad en ambos lados, en ambos números. Nos quedaría 2b sobre 3a, como bien lo dijiste, ¿no? Ya, entonces, hay que darnos cuenta de ese detalle. Siempre buscamos factores comunes. Es que la respuesta en el IB siempre hay que comunicar en su forma más simple, ¿ya? Para ganarnos el punto en esa respuesta. Bien, gracias Diego, gracias por el trabajo. Vamos a continuar. Ya, ahí están las respuestas. Luego pueden verificar y practicar lo que nos hicieron. Bien, pasamos al apartado F. Antes de continuar, quiero decir
hasta donde avancemos hoy día, vamos a resolver una prueba el lunes, ¿ya? Una prueba de proceso de esta unidad, hasta donde se va a avanzar hoy día, ¿ya? Y luego les voy a enviar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación los envío con el ánimo de que sepan qué voy a calificar y para que usted también se prepare, se esmere, ¿no? En dar en resolver la pregunta, ¿no? En mostrar su mejor desempeño, sabiendo los criterios en los que le voy a evaluar, ¿no? Muy bien, empezamos con el siguiente apartado, la F, que es la factorización. Entonces, mis estimados, factorizar una expresión no es más que escribirla como una multiplicación. Cuando tú logras escribirla como una multiplicación, ya has factorizado, ya. Esa es la factorización, ya. Es el proceso de transformar cualquier expresión, sea una suma, una resta, ¿no? Cualquiera de ellas, en una multiplicación, en un producto. Como bien acá nos dice, ¿no? Cuando una expresión se escribe como un producto, ustedes ya saben que es un producto, es una multiplicación de sus factores, ¿no? Se dice que esa expresión ha sido factorizada, ¿ya? Acá, sin embargo, nos muestra un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la expresión 3x más 5. Esta expresión se puede escribir como un producto de 3 multiplicado por x más 5. Un momentito, un momentito. Aló, aló. Sí, sí, ya estamos. Estoy avisando. Gracias. Un momentito. Y ahora sí, a ver, quiero ver si estoy hablando. Disculpen la interrupción. Me estaban avisando que ya llegó el agua del cobar. Piensa que estoy en el cobar. Vamos a continuar ya. Entonces les decía eso, ¿no? Que la expresión 3x más 15 se puede escribir como un producto de 3 multiplicado por x más 5, ¿no? Donde los factores claramente se nota que son el 3. Un momentito. Ya, se nota que es el 3 y el otro factor es, entre paréntesis, x más 5, ¿no? Ya. Pero sin embargo, si te puedes dar cuenta de un detalle, ¿no? Un detalle, que este 3x más 15 es la expansión de 3 multiplicado por x más 5, como se observa acá, ¿no? Como se observa acá, es la expansión, ¿no? A través de la ley distributiva, ¿no? De la ley distributiva. Entonces, hasta antes de este apartado, las habilidades estaban orientadas a expandir paréntesis y luego simplificar, ¿no? Básicamente expandir, esa era la chamba, ¿no? Y expandir simplemente significaba eliminar los paréntesis. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Y ese proceso inverso es lo que se le llama factorización. Por ejemplo, acá se ve, lo que hacíamos nosotros era esto, ¿no? Lo voy a indicar con verde. Esto ya acá hacíamos.
teníamos un paréntesis o un producto con paréntesis, y lo que hacíamos era eliminar ese paréntesis, expandirlo, ¿no? Y nos quedaba así, 3x más 15. Ahora vamos a hacer al revés. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de eliminar paréntesis, ahora colocarlo nuevamente paréntesis, ¿no? Para indicar una multiplicación. Eso va a ser la chamba de hoy, de este siguiente apartado. Ya, entonces, esto va a ser la chamba, mis estimados, ¿ya? Ahora vamos a transformar una expresión como esta a una multiplicación. O sea, ya no vamos a eliminar paréntesis, ahora lo vamos a agregar paréntesis. Y para hacer eso hay reglas ya preestablecidas y lo vamos a ir conociendo poco a poco, desde la más simple hasta la más compleja. Y por cada regla que aprendamos hay que practicar. Porque estas habilidades son muy recurrentes, lo vamos a necesitar cuando resolvamos, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas, ¿no? Ahí vamos a necesitar factorizar expresiones cuadráticas. O sea, convertir un trinomio en una multiplicación. Ya, ahí tenemos lo que es una introducción, lo que es la factorización. Ya es lo inverso de la expansión. Ya. Continuamos. Pueden interrumpir si desean hacer preguntas para aclarar. Ya. Entonces, antes de conocer todas las reglas para factorizar, vamos a ir conociendo, ¿no? Por subapartados, ¿no? Algunos procesos, algunas habilidades que son importantes, que son la base para entender lo que sigue. ¿Ya? Como primera habilidad, primer proceso que vamos a aprender es hallar factores comunes. Bueno, esto ya lo habríamos hecho antes, ¿no? En la unidad 1, cuando hemos trabajado con números al hallar su MCD, máximo común divisor o máximo común factor, ¿no? Ya lo habremos hecho, incluso habríamos también, ¿no?, escrito algunos números como un producto, ¿no?, de sus factores, ¿no? Por ejemplo, 8 es igual a 2 por 4, 1 por 8, y así. Buscábamos dos números que multiplicado den el número inicial. También hemos estudiado a los números primos, que esto va a ser importante también, ¿no? A los números primos que tienen por característica que solamente tienen dos divisores o dos factores distintos, ¿no? ¿Quiénes son esos factores? El mismo número y el 1. No se puede escribir el producto de ese número con otros factores más que ellos. Por ejemplo, el 5 es un número primo. La única forma de escribirlo es 1 por 5. Los factores serían el 1 y el 5. Y no ocurre de esa misma manera con el número 4, porque el 4, aparte de escribirle 1 por 4, también hay otros factores que reproducen 4, como 2 por 2, ¿no? Entonces, es el requisito para que sea número primo. De eso también hemos estudiado, ¿no? Que solamente hay una manera de escribirlo como producto. ¿Y quiénes son esos factores que generan ese producto? Simplemente el mismo número y el 1. Entonces, cuando los factores, ¿no?, que son números primos en un producto, en una descomposición como multiplicación, esos factores pasan a llamarse factores primos. Simplemente le agregamos su apellido, primos, ¿no? Ya son factores, pero de un tipo de número muy particular que son primos. ¿Ya? Y también hemos repasado en la unidad 1 que estos factores primos, lo podemos hallar por división sucesiva o división repetida, ¿no? Empezando la división con el número 2, con el primer número primo. Y vamos a recordar rápidamente a manera de ejemplo. Por ejemplo, voy a conectar un momentito. Por ejemplo, esto de acá es un repaso de lo que hemos hecho en la unidad 1, solo para recordar porque es base para lo que va a seguir, ¿ya? Entonces, mis estimados, por ejemplo, queremos hallar cuáles son los factores primos que reproducen, por ejemplo, el número 30. ¿Ya? ¿Cuáles son sus factores primos? Lo que hay que hacer es divisiones sucesivas, ¿no?, repetidas.
Entonces vamos a dividir entre el primer número primo es 2. ¿Por qué anoto 2 de frente? Porque me doy cuenta que 30 acaba en 0. Y que hemos dicho que cuando acaba en 0, en 2, 4, 6, 8, que son cifras pares, el número tiene mitad. Solamente mirando al golpe de vista al ojo podemos saber si tiene mitad. Ahora, para saber cuánto es esa mitad, hay que dividir. Entonces, mitad de 30 es 15, anotamos 15. O 30 entre 2, 15. Luego volvemos a dividir, ¿no? Entre otro número que nos dé una división exacta. Ya no hay mitad, pasamos a tercia. Me doy cuenta que 15 está en la tabla del 3, por lo tanto dividimos 15 entre 3. Me da 5. Seguimos dividiendo, ahora vamos a dividir entre un número primo que me dé exacto. Ya no hay tercia. Pasamos al siguiente número primo. Después de 3 no es el 4. Cuidado. Son puros números primos que se anotan en esta columna. ¿Ya? Es el número 5, ¿no? Quinta. Listo. Cuando acabe el proceso, cuando llegamos al cociente 1. ¿No? Pero en la práctica simplemente trazas una línea vertical nomás que separe, ¿no? El lado izquierdo del lado derecho. Y estas rayas intermedias no es necesario. Simplemente para recordarte que implícitamente estás haciendo divisiones repetidas, sucesivas. Cuando sacas mitad, cuando sacas tercia, quinta y sucesivamente. Entonces, haciendo estas divisiones sucesivas, podemos identificar los números primos, ¿no? Que generan o que reproducen 30, ¿no? Por lo tanto, estos 3 puntitos en azul que estoy anotando significa por lo tanto. Podemos concluir que 30 es igual a 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. De esa manera podemos identificar los números primos, los factores primos de un número, ¿ya? Por divisiones repetidas, divisiones sucesivas. Por ejemplo, también vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Encontrar los números, los factores primos para 45. Esta vez voy a trazar una vertical, ya no voy a hacer rayas intermedias, y vamos a empezar a hacer las divisiones. Primer número primo, 2, pero me doy cuenta que 45 no tiene mitad por acabar en cifra impar, 5. Me paso a 3, me doy cuenta que sí tiene tercia. ¿Cómo sé al ojo que un número tiene tercia, no? Sumando sus cifras, y esa suma debe ser múltiplo de 3, ¿no? 4 más 5 es 9, y 9 es múltiplo de 3. 9 está en la tabla del 3. Solo haciendo eso, ya podemos concluir que tiene tercia. Ahora, ¿cuánto es su tercia? Hay que dividir. Dividimos 4 entre 3, un número multiplicado por 3 que no le pasa a 4, ¿no? 1 por 3, 3, al 4, 1. Ese 1 le junto con el 5. Formo 15. Mentalmente estoy reteniendo los números ahí, ¿no? 15 entre 3, 5. Entonces 45 entre 3 es 15. O también tercia de 45 es 15. Seguimos con la división, nuevamente hay tercia, 5, y ahora hay quinta, 1. Entonces ya hemos acabado hasta llegar cociente. Por lo tanto, los factores primos de 45 son 3 por 3 por 5. ¿Ya? Y esto a su vez se puede reescribir aquellos factores repetidos como en su forma exponencial, ¿no? Como una potencia. Ya, mis estimados, eso es el proceso para hallar los factores primos que reproducen el número inicial. Ahora, observan ambas descomposiciones. Notamos que 2, 3, vamos a llamar 3, 3 y 5 son factores de 30 y de 45. A esos números o a esos factores los llamamos factores comunes, ¿ya? Factores comunes de 30 y de 45. ¿Alguien me puede decir, habrá otro factor
común de 30 y de 45 o solo son hechos? Les escucho. Diego. Sigue Diego, vamos a ver si está. Diego, ¿me escucha, campeón? Profesor, Puede identificar otro factor común de 30 y de 45 a partir de la pantalla. ¿Qué dice Nathaniel? Le escuchamos, Nathaniel. Diego ya lo tiene la respuesta. Ya, no, profesor, no hay otro factor en el bien. que pueda identificar. Entonces, fíjense que otro factor común de 30 y de 45 es 15, ¿no? Que es 3 por 5. O sea, el producto de 3 y de 5 nos genera otro factor común. ¿De acuerdo? De 3 y 5 nos genera otro factor común, 15, ¿no? Ahí también está otro factor común. O sea, además del 3 y del 5 también está el 15. Entonces hemos identificado 3 factores comunes. Y más adelante vamos a ver que con el factor común que vamos a trabajar va a ser con el mayor de los 3. En este caso con el 15. Y ese factor común mayor tiene un nombre, se llama máximo común divisor, ¿no? O máximo común factor de los números 30 y 45. Es el mayor factor común repetido, ¿no? Con él es que se va a trabajar en las factorizaciones. Esto es simplemente a modo de recordar esto, ¿ya? Continuamos, siguiente lámina. Y acá está lo que les decía, ¿no? Observamos en la lámina anterior que 3 y 5 son factores de 30 y de 45. Y ya los dije que ellos se llaman factores comunes. Además, 15, que se genera por el producto de 3 por 5, ¿no? También es otro factor común. Entonces acá, a manera de conclusión, los factores comunes son números, ¿no? Que son factores de 2 o más números. Simplemente que esté presente en su descomposición, ¿no? Ese número que va a ser factor común. Y el máximo común factor o máximo común divisor, ¿ya? MCD, máximo común divisor, es lo que le llamamos al máximo factor común, al mayor factor común de 2 o más números, ¿ya? Es el factor más grande, ¿no?
que es común a todos ellos. Ahora, ¿y cómo vamos a encontrar este MCD, no? Una manera, lo más usual es descomponer cada número como un producto de factores primos. Luego que ya están descompuestos como un producto o multiplicación de factores primos, identificamos los comunes, los repetidos, los factores repetidos. Y luego estos factores repetidos los multiplicamos para generar el mayor factor común, como hicimos con 3 por 5, ¿no? Nos dio otro factor común que era 15, y ese viene a ser el MCD, o el mayor factor común de 30 y 45. Ya, ese va a ser el MCD. Ya, primer paso, descomponemos cada término, cada número, como un producto de factores primos. Segundo paso, identificamos los factores comunes o repetidos. Tercer paso y último, multiplicamos esos factores repetidos para hallar el MCD. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Empezamos con este ejemplo 21, que nos dice, encuentra el MCD, el máximo común divisor, o el mayor factor común de 36 y 81. Primer paso, descomponemos 36 mediante divisiones sucesivas. ¿Sí? Hay mitad, sí hay mitad, 18. Algunos números ustedes ya deben de tener ya su mitad al ojo, inmediato, ¿no? No es que hice la operación 36, es que ya eso ya está ya recordado, ya grabado, vamos a decir. Lo mismo también hay que hacer con otros números, ¿no? También hay mitad al ojo, como se dice, ¿no? Hay tercia y hay tercia. Listo, entonces 36 se puede expresar como un producto de 2 por 2 por 3 por 3. Ahora vamos a descomponer 81 mediante divisiones repetidas. Empezamos con tercia. Me doy cuenta porque 8 más 1 es 9, ¿no? Y 9 es múltiplo de 3. Tercia es 27. Nuevamente hay tercia. 9. Nuevamente hay tercia. 3. Nuevamente hay tercia. 1. Entonces, 81 se puede expresar como un producto de 3 por 3 por 3 por 3. Segundo paso, identificamos factores comunes. Acá están los dos factores comunes. Tercer paso, multiplicamos esos factores comunes y eso va a ser el MCD, ¿no? Entonces sería 3 por 3 igual a 9. El MCD sería 9, el mayor factor común a 36 y 81 es 9. Muy bien, mis estimados, si no hay preguntas, continuamos. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? Estimados, así como encontramos la descomposición o podemos descomponer un número como un producto de factores, los productos algebraicos también se pueden descomponer como un producto de factores. Ahora, ¿qué llamamos productos algebraicos? Simplemente a estas expresiones, como 8a, como 12b, como 4x al cuadrado, como 6xy, a estas expresiones algebraicas que se generaron por un producto, ¿no? De multiplicar 8 con una letra A, 12 con la letra B, o el 4 con x al cuadrado. Esos son los productos algebraicos, son esas expresiones algebraicas que se generaron mediante un producto, ¿no? Pero sin embargo, ese producto, como viene así, como se está viendo en pantalla, lo podemos descomponer. Lo podemos descomponer, ¿no? Para poder encontrar
el MCD o el máximo común factor. Vamos a ver el ejemplo A. Por ejemplo, acá se nos pide encontrar el máximo común factor de 8A y 12B. ¿Qué hacemos? Primer paso, descomponemos 8A. Cuando tenemos un número y una letra, un producto como este, hay que descomponer primero el número. ¿Ya? Pero eso yo me doy cuenta que lo puedo descomponer al ojo como 2 por 2 por 2, que es el 8, ¿no? Sacando mitad, mitad, mitad. Y luego descomponemos la parte literal, la letra, el factor literal, que es la A. Como es la única que hay, eso le agregamos al producto y sería por A, ¿no? Ya está descompuesto 8A como un producto de factores, ¿eh? Los factores son 2 por 2 por 2, A, 2, 2, 2 y A, ¿no? 3 veces 2. Ahora vamos a descomponer 12B. 12B. 12B lo puedo descomponer. Primero, el número 12 tiene mitad, ¿no? Que es 6. 6 tiene mitad también, que es... El primer 2 es porque saqué mitad de 12, 6. El segundo 2 es porque saqué mitad de 6, que es 3. Y 3 tiene tercia, 1. Ya descompuse 12, ¿ve? Como un producto de factores primos. Ya a los números se sugiere descomponer como un producto de factores primos. Y las letras, ¿no? En letras, vale la redundancia. Como es la única letra que hay, le agregamos por B. Ya está. Segundo paso, identificamos los factores comunes. En este caso acá hay 2, 2, otro 2, otro 2. Y no hay más factores comunes. No hay más factores comunes. Y tercer paso y último paso, multiplicamos los factores comunes. En este caso, 2 por 2, 4, ¿no? El MCD de 8A y 12B sería 4. 4, 4. Más adelante, con la práctica, no es necesario hacer todo este proceso, ¿no? Mentalmente puedes hallar cuál es el mayor factor común de 8 y 12, ¿no? Identificar y 4, ¿no? Y luego identificar cuál es el mayor factor común en las letras repetidas, ¿no? Cuando son letras distintas, no encontramos factores comunes, pues, obviamente, porque son distintas. Pero cuando son letras iguales, ahí sí hay que tener cuál es el mayor factor común, ¿no? Vamos al apartado B, como acá sí hay letras iguales, vamos a ver cómo es el proceso. Entonces el apartado B, nuevamente lo voy a hacer paso por paso, ¿ya? Descomponemos 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. Primera descomposición para el número 4, que es 2 por 2, como un producto de factores primos. Descomposición para el x al cuadrado, como un producto de letras repetidas, ¿no? X por x. Ahora vamos a descomponer 6xy. 6xy. Descomponemos el 6 como un producto de factores primos, 2 por 3, ¿no? Hay mitad y hay tercia. Luego, las letras diferentes siguen siendo ellas mismas, no hay más que descomponer ahí. Siguiente paso, segundo paso, identificamos factores repetidos. Ya, no hay otro. Acá hay factores repetidos, no hay más. Y tercer paso, multiplicamos los factores repetidos. En este caso, 2 por x. Voy a usar paréntesis, ¿ya? Y entonces nos da como MCD 2x. 2x va a ser el MCD de 4x al cuadrado y 6xy. Esta habilidad de hallar el MCD de productos algebraicos es lo que vamos a usar, mis estimados, en la factorización en adelante. Ya, esta habilidad hay que practicar y dominar, ¿no? Entonces, si no hay preguntas,
Vamos a continuar, ¿ya? Y acá tenemos una chambita, 4 chambas. Y vienen las respuestas, ¿no? Ya, vamos a chambear esto, mis estimados. Vamos a chambear de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a chambear de la siguiente manera. Quiero que me hagan uno de cada uno por el tiempo, incluido la 4, ¿ya? Elijan cualquiera. Y me resuelvan uno de cada uno. O sea, en total me va a ser 4 apartados, ¿ya? Muy bien, ya me envió Nathaniel. Ya. Escuchamos a Nathaniel su proceso, ¿ya? Nathaniel, adelante. Ay, pero me había confundido un poco, todavía no dominaba mucho este tema, pero ya le entendí. Aquí nos pide ya el máximo común factor, que es de 48 y 84. Bueno, yo hice eso, es la letra F del número uno. Entonces descompuse al 48 y me salió 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Igualmente descompuse el 84 y me salió 2 por 2 por 3 por 7 descomponiendo. Entonces, viendo de los factores que tienen en común, factores comunes, era 2 por 2 por 3. Entonces, multiplicándolo ello sería 12, que sería el máximo común factor de Muy bien, 48 y 84. muy bien. Continúa. En el 2 le hice bien simple porque le sentí que la vista ya estaba, porque si sabemos, dominamos la tabla de multiplicación, sabemos que 3 por 4 da 12. Entonces, no sé, al 4 ya no se le agregaría ni una X ni nada, porque es ya 3 tiene la variable X al cuadrado. Y como el resultado es 12X al cuadrado, entonces obviamente es, 4 sería sol. Muy bien. Continúa. En el 3 hice la A, que es para hallar el máximo común factor de 4X y 8. Entonces le compuse y me salió 2 por 2 por X y 8 me salió 2 por 2 por 2. Viendo de los factores comunes, era 2 por 2 y multiplicando saldría 4. Muy bien. Continúa. En la 4 elegí la G, que era 6B, es allá el máximo común factor de 6B y 2B al cubo. Ah, hallándole, descomponiéndolo, 6B es igual a 2 por 3 por B y 2B al cubo es 2 por B por B por B. Eh, a la vista está de que es 2B el resultado, que es el máximo común factor, que son los factores comunes en ambos. Muy bien, muy bien. Es el mayor factor común. Ya, muy bien. Me llamó la atención con esto que dijiste, ¿no? Y me gustó lo que dijiste, ¿no? Que esto a la vista o al ojo, sabiendo ya la tabla de multiplicar, muy bien. Eso también quiero incidir, ¿no? Que para hallar los factores comunes de inmediato hay que repasar nuestra tabla, mis estimados, ¿no? Muy bien que lo hayas dicho de esa manera. Eso es lo que se quiere, ¿no? Verlo esto como papaíta. Por eso son conocimientos básicos, ¿ya? Muy bien. Excelente trabajo. Gracias, Nathaniel.